Buen día, mi nombre es Edimer Ibáñez Bautista, tengo 41 años, vivo en Yaguará, Huila, estudiante de octavo semestre de Ingeniería Industrial, inscrito en el CDA de Neiva. Me gusta practicar el fútbol, microfútbol, voleibol, ciclismo y compartir el tiempo libre con mi familia. Para lo siguiente vamos a ver un resumen de la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. Los lenguajes de programación son la vida en sí de las computadoras, ya que ellas usan un lenguaje para comunicarse con el hardware y software que no es hablado en nuestro idioma. Son máquinas y como tales necesitan un lenguaje específico pensando por el hombre para ellas. Además necesitan constantemente interpretar todas las instrucciones que reciben. Los primeros lenguajes de programación surgieron de la idea de Charles Babbage, la cual se le ocurrió a este hombre a mediados del siglo XIX. Era un profesor matemático de la Universidad de Cambridge. Consistía en lo que él denominaba la máquina analítica, pero que por motivos técnicos no pudo construirse hasta mediados del siglo XX. Los programadores utilizaron las técnicas diseñadas de Charles Babbage y Ada, conocida como la primera programadora, que consistía, entre otras, en la programación mediante tarjetas perforadas. Luego de que las computadoras se hacían más pequeñas y económicas, resultaba también mejor los lenguajes de programación. En sus principios eran muy básicos, cuya tarea eran sumar, restar, multiplicar, etc. Una diferencia de por lo menos 5 lenguajes de programación. Hoy en día existen muchos lenguajes de programación como Java, que es uno de los más populares. En los teléfonos móviles fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecutan en cualquier dispositivo. C. Es uno de los lenguajes de programación más conocidos y extendidos por la eficiencia de su código, desarrollados por Dennis Emmett Richards a principios de los años 70 como evolución del lenguaje B. Se ha utilizado sobre todo en la implementación de sistemas operativos como Unix, pero también en el desarrollo de drivers o base de datos. JavaScript es un lenguaje de programación de tipo interpretado que se utiliza fundamentalmente para el desarrollo de páginas web dinámicas. Se trata de un lenguaje cómodo de programar, entre otras cosas, porque los programas escritos con JavaScript se pueden probar en diferentes navegadores, sin ningún proceso intermedio ni necesidad de recompilar. C++. Su programación abarca tres paradigmas: la programación estructurada, la programación genérica y la programación orientada a objetos. Supera a su antecesor C en el apartado gráfico y es mucho más sencillo a la hora de programar tantos objetos como plantillas. De ahí que es muy extendida en los entornos de escritorios, aplicaciones multimedia, videojuegos, drivers o comercio electrónico. Python es un lenguaje de programación de interpretación orientado a objetos, pero que también se puede utilizar en el desarrollo de web. Este lenguaje apuesta por la versatilidad y simplicidad al enfatizar en la legibilidad de códigos, ayudando a los desarrolladores a escribir el menor número de líneas de códigos necesarias. En la tendencia en cuanto a la programación de computadoras, el estudio de los lenguajes de programación agrupa tres intereses diferentes: el del programador profesional, el diseñador del lenguaje y del implementador del lenguaje. Los lenguajes declarativos son los más apreciados al castellano o inglés en su potencia expresiva y funcionalidad. Están en el nivel más alto respecto a los otros. Son fundamentalmente lenguajes de órdenes, dominados por sentencias que expresan lo que hay que hacer en vez de cómo hacerlo. Ejemplos: estos lenguajes son los lenguajes estadísticos como SAS y SPSS, y los lenguajes que buscan en base de datos como Natural
EIMS. Estos lenguajes se desarrollaron con la idea de que los profesionales pudieran asimilar más rápidamente el lenguaje y usarlo en su trabajo, sin necesidad de programadores o prácticas de programación. Los lenguajes de alto nivel son los más utilizados como lenguajes de programación, aunque no son fundamentalmente declarativos. Estos lenguajes permiten que los algoritmos se expresen en un nivel y estilo de escritura fácilmente legible y comprensible por otros programadores. Además, los lenguajes de alto nivel tienen normalmente las características de transportabilidad, es decir, están implementadas sobre varias máquinas de forma que un programa puede ser fácilmente transportado de una máquina a otra sin revisión sustancial. Los lenguajes ensambladores y los lenguajes máquina son dependientes de la máquina. Cada uno tiene su propio lenguaje máquina distinto y su lenguaje ensamblador asociado. El lenguaje ensamblador es simplemente una representación simbólica del lenguaje de máquina asociado, a la cual permite una programación menos tediosa que con el anterior. Sin embargo, es necesario un conocimiento de la arquitectura mecánica subyacente para realizar una programación efectiva en cualquiera de estos niveles del lenguaje. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación? Las buenas prácticas diferencian a los buenos programadores de los malos programadores. Son ciertas reglas y lineamientos acordados de manera informal por la industria del software para producir código de alta calidad, identificadores representativos. Se deben aplicar a los nombres de variables, funciones, tipo de datos, etc. Los indicadores representan los datos reales, por ende son más fácil de interpretar si usan nombres reales, identificadores consistentes. Utilizan un mismo estilo de nombre sin mezclar, por ejemplo, elegir entre escribir los nombres como una variable o una variable. Formato consistente. Usar sangría, identificación, siempre de la misma forma con espacios o con tabulaciones y alineando de la misma manera las líneas de código que componen cada bloque. Evitar variables globales. Causan ambigüedad al no poder predecirse el valor que tendrá en un determinado punto de la ejecución del programa, ya que sus valores pueden cambiarse desde cualquier parte del código. Este problema se intensifica a medida que las líneas de código aumentan o cuando más de un programador trabaja en él. Documentación. Así como cualquier producto tiene un manual de instrucciones, el código debe tener también descripciones sobre cómo usarlo correctamente. El usuario del código habitualmente será un programador, ya sea un tercero o el mismo programador que lo escribió, teniendo en cuenta que, pasado cierto tiempo, será muy difícil recordar por qué y cuándo, qué intención se escribió el código de determinada manera. Comentarios. Su utilidad es similar a la documentación. Se debe evitar obviedades, por ejemplo, es decir, se asigna un valor a una variable. Cuando el código claramente muestra una asignación, un buen comentario aclara qué hace el código y por qué decidió hacerlo de esa manera. Agrupar los literales de un único lugar. Evita desparramar valores literales a lo largo de todo el código. Permite hacer modificaciones centralizadas. Por esto, los literales deben preferentemente ubicarse en una única sección del código y se refiere a ellos simbólicamente desde cada lugar donde se necesiten. Modularización. Las tareas deben subdividirse. Modularizar. Permite que el código sea reusable no solo dentro del mismo programa, sino entre otros programas que requieran funcionalidad similar. Los módulos deben ser atómicos, es decir, realizar solo una tarea. Es preferible invocar más de un módulo para abarcar varias tareas en uno. Además de la reutilización, una buena modularización permite asimilar problemas más fácilmente, simplicidad y claridad, evitar la complejidad
innecesaria que se hace que un código sea menos legible. No solo lo hace ilegible para terceros, sino para el propio programador cuando necesita volver a utilizar ese código tiempo después de haberlo escrito. Comprobar validez de datos externos. Asumir en el usuario puede proporcionar datos en un formato diferente al esperado por el programa. El usuario puede ser un humano o incluso otro programa u otra máquina. Mensajes de error adecuados. En pos de la usabilidad es necesario no aturdir al usuario con mensajes de error que le brinden la información que él desconoce, pero a la vez los detalles de error deben quedar almacenados en alguna parte, accesible para la persona con el conocimiento técnico para lidiar con ese error. Por ejemplo, podrían almacenar en algún log o blog de notas. Portabilidad. Permite ejecutar el mismo código en diferentes entornos, por eso se debe evitar las rutas absolutas que hacen referencia al sistema de archivos de una máquina en particular. Indica literalmente direcciones IP, nombres de usuarios, contraseña, utilizar librerías que solo creen en determinado sistema operativo. No dar por sentado el formato de salida de datos. Cuando un módulo o expresión retorna algún valor, este podría tener diferentes fines, dependiendo del uso que se le dé al programa. No siempre un programa es utilizado por un usuario humano, sino podría resultar del usuario de otro programa, que se utilizan los datos para continuar procesándolos. Por esto, los datos pueden tener diferente fin. A veces se necesitan imprimirlos, a veces enviarlos a través de una red en diversos formatos. Otras veces, los datos de salida de un programa serán la entrada de otro. Bajo acoplamiento. El grado de acoplamiento indica la interdependencia de entre módulos, es decir, en qué medida depende la implementación o estado interno del otro. Alta cohesión. Todo agrupamiento de datos debe tener sentido. Todo lo que se agrupe de alguna manera, por ejemplo, en una estructura de datos o en un archivo, debe tener una cercana interrelación. Esto permite un fácil reemplazo de módulos y un buen orden en el código. Con las buenas prácticas se logra que el código tenga legibilidad, eficiencia, utilización óptima de los recursos, robustez y confiabilidad, tolerancia a fallas, mentabilidad, facilidad para corregir errores, adaptación antes de requerimientos combatientes a una nueva funcionalidad, conformidad o estándares, por ejemplo, para comunicarse con otro programa, usabilidad, utilizar más fácilmente el código, menor costo de desarrollo evaluado en el tiempo y dinero. Indague y comente sobre el lenguaje de programación en versiones 2013. El C número es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas aplicaciones que se ejecutan en Net Framework. C número es simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos. Las numerosas innovaciones de C número permiten desarrollar aplicaciones rápidas y mantener la expresividad y elegancia de los lenguajes de estilo de C. Evoluciona el IDE líder es más completo, más productivo y más potente. Nuevas características adaptables a las nuevas tendencias como LOTE. Desarrolla multiplataforma, depurar códigos de producción con IntelliTrace, emulador Android, desarrollador móvil. Bueno, espero que le haya gustado y le sirva estos datos, esta información. Muchas gracias.